Hola, comenzamos con el tema 9 de este curso que trata sobre series de Fourier. Las series de Fourier aparecieron al resolver la ecuación de difusión y tienen una gran aplicación no solo aquí, sino también en el análisis de señales y en otras aplicaciones de las ciencias. Este capítulo tiene 5 secciones. Vamos a hablar primero de la ortogonalidad de funciones, a qué nos referimos cuando vamos a decir que dos funciones son ortogonales. Retomaremos la definición de serie de Fourier, veremos algunos ejemplos, vamos a estudiar la convergencia de la serie de Fourier y distintos conceptos de convergencia. Bien, entonces en este capítulo el objetivo es estudiar cómo aproximar funciones genéricas f de x por sumas de algunas de las siguientes formas. Cuando estudiamos el alambre una barra con las condiciones de borde de tipo Dirichlet, nos aparecía que la condición inicial teníamos que aproximarla por una suma de esta forma. Cuando considerábamos lo que llamábamos el alambre circular, con condiciones de borde periódicas, nos aparecían funciones de esta forma. Cuando considerábamos que los dos bordes estaban aislados con condiciones de Neumann, nos aparecían sumas de esta forma. Y también cuando teníamos un extremo con condición de Dirichlet y el otro con condición de Neumann, nos aparecía con sumas de estas o de estas, donde aquí aparecía un n menos un medio con el n entero. Entonces, vamos a considerar primero este caso, que es el del anillo circular, pero que de alguna manera engloba a todos los demás. Entonces, una vez que uno entiende este, puede comprender los otros. Entonces, vamos a ver cómo aproximar una función f por una suma finita hasta n de una constante a 0 más constantes a n por coseno de n pi x sobre L más dn por seno de n pi x sobre L. De ahora en adelante, estas sumas finitas las vamos a llamar polinomios trigonométricos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en el concepto de ortogonalidad de funciones o de producto escalar. Aquí tengo una tabla donde vemos algún concepto que ya conocemos. El producto escalar entre dos vectores de n componentes, x por y, lo escribimos como la suma de xy por y sub i. Generalizando el concepto de suma a una integral, uno ve una analogía y puede decir, dadas dos funciones definidas en el intervalo menos LL, definir el producto escalar entre las dos funciones y denotarlos con estos corchetes de aquí, como f por g igual a la integral entre menos L y L de f de x por g de x. Las propiedades fundamentales que cumple un producto escalar son las siguientes. Cuando hago x por y, me da lo mismo que y por x. Y vemos con esta definición de aquí que también ocurre, a ver si la escribo mejor acá. Cuando hago x por y, me da lo mismo que y por x. Y acá veo que con esta definición, si hago f por g, me da lo mismo que g por f. Esa es una de las primeras propiedades, que es la simetría. Otra propiedad es que si hago x por x, me da siempre mayor o igual que 0. Porque me queda la suma de los x al cuadrado. Ahora, si en lugar de, o sea, yo dije mayor o igual que 0. Pero ¿cuándo va a dar 0? Cuando todos los coeficientes son 0. Entonces esto lo podemos escribir como x por x mayor o igual que 0 y x por x igual a 0 si y solo si el x es el vector 0. Y aquí lo mismo. Si hago la f por una f, me va a dar la integral de f cuadrado. Y eso siempre mayor o igual que 0. Y además, f por f es igual a 0 si y solo si, el único caso en que todo da 0, si la f es la función constantemente 0.
Y las otras propiedades que me faltan son la linealidad, que no me va a entrar acá. Entonces yo digo, si yo tomo el vector alfa x y hago producto escalar y, me da lo mismo que hacer alfa por el producto escalar de x por y. De la misma manera, si hago alfa, una constante, por la función f, producto escalar g, quiere decir que tengo que multiplicar alfa aquí, que como es una constante la puedo sacar fuera del integral, y eso me da alfa producto de f por g. Y la otra parte de la linealidad es que si hago x más y, producto escalar un z, eso me da x, la distributiva sería x producto z más y producto z. Y aquí si tengo f más g, producto escalar una función h, eso nos da, como tengo aquí que integrar f más g por h, hago la distributiva de funciones y después saco la integral como la suma de las integrales, entonces me queda f por h más g por h. Sí, o sea, son las mismas propiedades. Todas estas son las que definen axiomáticamente lo que es un producto escalar. Bien, entonces una vez que tengo un producto escalar, puedo definir una norma, o una magnitud, o un tamaño, o módulo. ¿Cómo lo definíamos para vectores? Como la raíz cuadrada de un producto de un vector por sí mismo. Bueno, de la misma manera, dada una función f, puedo tomar el producto escalar de f por sí mismo y luego la raíz cuadrada. Eso es integrar la f al cuadrado y luego elevar a la 1/2. A veces, para no escribir un símbolo de raíz cuadrada tan grande, se escribe elevado a la 1/2. Y eso mide, es una manera de medir el tamaño de una función. Como también esto es una manera de medir el tamaño de un vector. Ahora, ¿cómo definimos distancia entre dos puntos o la diferencia entre dos vectores? Bueno, tomamos la resta y medimos el módulo. Es decir, en el caso de vectores nos queda la suma de la resta de las componentes al cuadrado y todo a la 1/2. Bueno, ¿cómo medimos distancia entre dos funciones? Como tomamos la resta y medimos la norma que acabamos de definir en la línea anterior. La norma es la norma de f menos g, es decir, la integral de f menos g al cuadrado, todo a la 1/2, que es lo que tenemos escrito acá a la derecha. ¿Cuándo decimos que dos vectores son ortogonales o perpendiculares? Cuando su producto escalar da 0. Bueno, para funciones es lo mismo. Vamos a decir que dos funciones son perpendiculares cuando su producto escalar o interno da 0. Que es lo mismo que decir que la integral del producto de las funciones es 0. Muy bien, y la última propiedad que vamos a enunciar aquí, que es muy importante, es esta que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. Con estas hipótesis, con esta definición, con esta propiedad de linealidad, esta propiedad de simetría y esta propiedad, se muestra a partir de eso nada más, sin usar la fórmula, sin usar esta fórmula, se demuestra la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice que el módulo, esto de la izquierda es valor absoluto, el valor absoluto del producto escalar, porque esto da un número, de dos vectores es más chico que tomar la norma de x por la norma de y, o el módulo de x por el módulo de y. Entonces, si esas son las únicas propiedades que se usan para demostrar esto, con estas propiedades del producto escalar de funciones, también se puede probar esta propiedad, que dice que integrar, aquí estamos integrando entre menos L y L, integrar entre menos L y L el producto de dos funciones, eso es la f por g, si tomo el valor absoluto, para que sea lo más positivo posible, eso me da siempre más chico que integrar f al cuadrado a la 1/2, esto es la norma de f, por la integral de g cuadrado a la 1/2, que es la norma de g. Bien, entonces estas son las propiedades, y de ahora en adelante cuando yo entonces diga una función es perpendicular a otra, voy a estar pensando ortogonal que el producto escalar da 0, que la integral del producto da 0, es decir, a veces uno dice la integral de f contra g, cuando probamos f contra g me da 0.
Bien, ahora recordamos que cuando yo tengo vectores de Rn, si tengo un vector A que es unitario, hacer X producto escalar A, como todos sabemos, eso es módulo de X por módulo de A, que es 1, o sea que no queda acá, por el coseno del ángulo que forma. Así que esto es la componente de X en la dirección de A. ¿Sí? Siempre me gusta hacer este dibujito que es, tengo el X, tengo el vector A, y cuando hago el producto escalar de X por A, me da esta longitud. Es la componente de este vector X en la dirección de A. Si yo quisiera tener el X, tengo que sumarle el vector que está acá, que es la componente en el producto, en la dirección ortogonal. Y si tuviera una base ortonormal de Rn, tengo A sub I, los vectores, ortonormal quiere decir que la I por el AJ me da 1 si I distinto de J, 1 si I igual a J y 0 si I distinto de J. Eso es lo que denotamos con delta IJ. 1 si I igual a J, 0 si I distinto de J. Y 1 quiere decir que el módulo de los AI al cuadrado da 1, o sea que el módulo de los AI es 1. Bueno, cuando tengo una base ortonormal, si quiero descomponer el X como las componentes de la base, solo hago los productos escalares y después eso por los vectores azules. Muy bien, ¿qué pasa con las funciones? Entonces observemos ahora, volvemos a pensar en las funciones trigonométricas coseno de n pi x sobre l y seno de n pi x sobre l. Entonces las ordenamos de esta manera. Tomamos la función 1, la llamo C0, porque sería el coseno de 0 pi x sobre l. La función coseno de 1 pi x sobre l la llamo C1 de x. La función seno de 1 la llamo S1. La coseno de 2, así C sub 2, y la seno de 2 pi x sobre l, S sub 2. Y así sucesivamente, para escribir un poco menos, nada más que para eso. Entonces, lo que vimos en el tema anterior, en el capítulo anterior, es que cuando yo multiplique dos de esas Cn, o sea, dos de estos cosenos entre sí y lo integre, entre menos L y L, ¿sí? Recuerden que hacer f por g, producto escalar, es la integral en el menos L y L de f de x por g de x. Entonces, cuando integro entre esas dos, me daba L cuando n igual a m y 0 si n es distinto de m. Por eso lo escribo, lo simplifico diciendo delta nm por L. De nuevo, la definición de delta nm es el número 0 si n es distinto de m y 1 si n igual a m. Entonces, cuando lo multiplique por L, me va a dar 0 cuando n es distinto de m y L cuando n igual a m. Muy bien, entonces si multiplico dos de esos cosenos, me pasa esto. Si multiplico dos de esos senos, me pasa que me da delta nm por L. Y si multiplico uno de estos cosenos por uno de los senos, cualquiera, me va a dar 0 siempre. Si multiplico uno de estos senos por el C0, también me da 0 la integral. Y si multiplico uno de los Cn por el C0, me da 0. Y cuando multiplique el C0 por sí mismo, me da la integral de 1 entre menos L y L, que es 2L. ¿Sí? Este es un resumen de todas esas identidades que vimos ya hace un tiempito. Muy bien, ¿para qué me sirve esto? Cuando voy, entonces, como resumen, podemos decir que las funciones de esa familia que tenemos escrita acá de esta, las funciones de esta familia, o de esta lista de funciones, si integro una de ellas con cualquiera de otras me da 0. Entonces podemos decir que son todas ortogonales. Y después, cuando integre dos cosenos, el mismo coseno con el mismo coseno me da L, cuando integro el mismo seno con el mismo seno me da L, y cuando integro uno por uno me da 2L. Entonces toda esta información de funciones ortogonales y el tamaño de algunas, lo resumimos en la siguiente cuadro, que dice las funciones de la familia, uy, aquí me faltó C0, ¿no?
C1, este es C0, C1, S1, C2, S2, C3, S3, etc. Son todas ortogonales y cumplen que el tamaño de la C0 al cuadrado es 2L, el tamaño de todas las Cn es L, y el tamaño de la Sn al cuadrado es L. Bien, y entonces, ahora tenemos este primer teorema que ya lo vimos, pero lo escribimos de esta nueva manera. Dice lo siguiente. Si yo tengo una función que es lo que se llama una combinación lineal de estas funciones de arriba hasta n, es decir, si yo tomo C0, C1, S1, C2, S2, y así hasta un cierto n, Cn, Sn. Esto que está aquí, como A0 es lo mismo que A0 por C0, C0 es la función constantemente 1, esto que está acá es una combinación lineal de esas funciones. ¿Por qué? Porque tomo la C0, la multiplico por un número, una constante A0. Tomo la C1, la multiplico por A1, la C2 por A2 y así, y la Cn la multiplico por los Dn. Y sumo hasta un n. Este es un polinomio trigonométrico. Entonces, si tengo un polinomio trigonométrico de grado n, entonces los coeficientes A0 que están ahí adentro, el A0 que está acá y los AN que están ahí, los puedo calcular. El A0 como la integral de 1 sobre 2L de la f. El AN por 1 sobre L, por la integral entre menos L y L de la f, por la misma función coseno de n pi x sobre L. Y así puedo calcular. Eso lo vimos hace un rato, no hace un rato, dimos unas clases cuando estudiamos el anillo circular. Pero lo interesante es que ahora este A0 lo puedo escribir como 1 sobre 2L por el producto escalar entre F y C0. El AN se obtiene como 1 sobre L por F sobre el producto escalar de F y Cn. Los Bn son 1 sobre L, producto escalar de F y Sn. ¿Sí? ¿De dónde sale este 2L? Y es de esto, porque la C0 no tiene tamaño 1. Y este L de aquí y de aquí salen del tamaño de los Cn y Sn. Muy bien, entonces, este teorema no lo vamos a demostrar porque ya lo hicimos, la única diferencia es que ahora estamos escribiéndolo de esta manera más compacta. Sigamos un poquito más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo lo que dije es que este 2L era la norma de C0 cuadrado. Eso quiere decir, ¿qué estoy escribiendo acá? Estoy escribiendo la función C0 de x, que es la función 1, que está acá, escondida. C0 de x. La escribí. En lugar de poner A0, puse la fórmula de A0, que es f por C0 sobre la norma de C0 cuadrado. En lugar de poner a n, puse la fórmula de AN, que es f por Cn dividido la norma de Cn cuadrado. Y en lugar de poner Bn, puse f por Cn dividido la norma de Cn cuadrado. Esto parece más complicado el caso de Rn, cuando nos quedaba esta fórmula más sencilla, era directamente el producto. Bueno, ¿por qué daba esto? Porque esa era una base ortonormal. Tenían módulo 1 los AI. En cambio ahora no tienen norma 1 las funciones, tienen norma algunas 2L y otras L. Por eso nos está dando diferencia. Pero si yo redefino las funciones, por ejemplo, defino C0 tilde como C0 sobre su norma, en vez de ser la función 1, va a ser 1 sobre raíz de 2L, porque 2L es la norma al cuadrado. Y si en lugar de definir Cn, tomo Cn tilde con Cn sobre su norma, que sería coseno de n pi x sobre L por 1 sobre raíz de L, y las Sn tilde 1 sobre raíz de L por el seno de n pi x sobre L, entonces ahora sí son ortonormales, porque las dividí por su norma. Entonces la norma de Sn va a dar 1, y la norma de Cn tilde va a dar 1. Acá tilde. De manera de que la f la puedo escribir como el coeficiente de la C0 tilde es f producto escalar C0 tilde. El coeficiente de la Cn tilde, f producto escalar Cn tilde,
tilde las Sm, tilde también así. Es la misma estructura que de Rn. Bien, pero ahora hacemos la siguiente observación. Nosotros queremos aproximar funciones por sumas de esta forma. Lo que queremos decir es que está claro de que no es cierto que todas las funciones sean sumas de esta forma, sumas finitas. Si yo tengo una suma de como esta o esta, que es lo mismo, que es una suma de funciones con cosenos y senos. Todas las funciones cosenos y senos son suaves, son diferenciables. Está claro que si sumo 10 de ellas, 20 de ellas, 100.000 funciones de ellas, nunca puedo tener una función que tenga una esquina como esta, una discontinuidad en la derivada, o una función que tenga una discontinuidad en un punto. Sin embargo, veremos que igual las podemos aproximar, igual podemos acercarnos a esta función. Muy bien. Vamos a terminar acá esta primera clase y en la próxima vamos a empezar a estudiar los teoremas de aproximación. Nos vemos en la próxima.